Tenemos el gusto, hoy otra vez, buenas tardes a todos. Me súper alegra que hayan venido, veo muchos alumnos del grado. Así que tenemos hoy el honor de que la doctora Rosana Huber nos hable de estos temas tan interesantes, con este título tan sugerente. ¿Qué onda con la teoría? Cambios de época y de proyecto. Así que le agradecemos mucho a la doctora Huber, que les comento, sobre todo a los que son más jóvenes, que ha venido cada año a dar el seminario de método y etnografía, reflexividades etnográficas, desde Desde los 27 años consecutivos. Así que realmente un gran agradecimiento y es un honor para nosotros en el PPA que nos visite cada año y que siga formando gente. Así que bueno, espero que aprovechen mucho la conferencia. Yo voy a ser de moderadora y cuando termine la charla podrán hacer algunas preguntas. ¿Sí? Sí. Algunas. No. Sentate. No hablo más. Bueno, te agradezco, Marilyn, porque la razón por la que tengo esta cosa acá es porque como ya vengo de 6 horas de clase en el día, más las otras 6 de ayer, anteayer y antes de ayer, no quería forzarme, ¿no? En todo caso, si no funciona, me lo sabe escuchar. Se acerca. Te agradezco, Marilyn, porque en realidad esta reunión la sugerí yo, o sea que casi que me hice invitar. Por supuesto que después pasan las horas, llega el día y le digo, ¿por qué hice esto? Sí, saca. No sé. A ver, Vamos a ver. Ahora. ¿Sí? ¿Se escucha? Con eso. Yo lo que la razón por la que me pareció interesante, quizás útil para todos nosotros, también para mí, pero para todos nosotros, así como entendido como comunidad académica que somos y de la que somos parte y que somos los que vimos ayer por la plaza y marchando hasta la plaza, por las mismas razones, porque somos una comunidad, con todas las cosas que pasan en las comunidades, pero somos una comunidad. Yo tenía ganas de conversar con ustedes algunas ideas, algunos planteos. De manera que esto no es una conferencia, yo no doy absolutamente ningún tipo de solución de nada, sino que esto es más bien lo que se me ocurre que son problemas que por ahí ustedes les parece que son problemas que ustedes pueden sentirse identificados, que también les pueden pasar a ustedes a lo largo de las carreras académicas, a lo largo de la vida, de estas vidas que por lo menos mientras estamos en esta comunidad decidimos hacer. Y después también, porque siempre estamos refiriéndonos a ese lugar que nos formó, a esa gente con la que nos formamos, que son las cohortes o promociones, y con los profesores, ¿no? Esto de qué onda la teoría es, en verdad, una pregunta que nos hago, que es cómo elegimos teorías, autores y conceptos para pensar lo que hacemos. Esta es la pregunta que nos formulo y que quisiera ponderar un poco, ¿no? Me parece que la tengo que ubicar en tiempo y en espacio. Y entonces, quienes me conocen
quienes me han tenido de docente o con quienes, qué sé yo, quienes han leído a veces algunas cosas mías, esta pregunta de cómo elegimos o cómo adoptamos autores, conceptos, teorías, es una pregunta que supone un problema. Porque esta pregunta no es una pregunta que nos hacemos siempre y que nos hemos hecho siempre. No es una pregunta eterna. Es una pregunta que en algunas épocas se hace y en otras épocas no se hace. Y esto me parece que es importante plantearlo. Como gente que hace antropología y como decía, como lo ponía de epígrafe una colega antropóloga en Antropologías en Plural, que es Marisa Peirano, decía, la antropología considera a todo como cultural salvo a sí misma. Entonces, de ahí viene esta pregunta, de ahí viene esta inquietud, ¿no? Y si lo hacemos hoy, o por lo menos yo les planteo conversarlo hoy, es porque hay razones por las cuales me parece conveniente plantearlo hoy, ¿no? Entonces esto ya corre por mi propia cuenta. Me parece conveniente. Y en todo caso podemos conversarlo. Probablemente nada de lo que yo les diga sea nuevo. Probablemente ustedes o algunos de ustedes piensen, bueno, estas cosas son obviedades, o bueno, estas cosas se van resolviendo con los avatares de la academia. Listo, se terminó, ya está. O sea, no tengo ganas de pensar en estas cosas, ¿no? Puede ser. Pero bueno, una de las cosas que yo quería ver, tantear, era si les parecía interesante o no les parecía interesante estas cosas que yo vengo a plantear. Digo, nada más. Porque además, no es que a mí se me ocurre, me da la impresión de que habemos unos cuantos que estamos pensando en estas cosas, ¿no? Y después les voy a decir por qué pienso que es así, ¿no? Entonces, la primera parte voy a plantearles, digamos, cómo llego a este planteo y después qué hago con este planteo, de cómo elegimos, adoptamos teorías, autores y conceptos, ¿no? ¿no? Teorías y o conceptos, y o autores. No tengo más remedio que hacer un muy pequeño viaje por la época en que yo empecé a tener alguna relación con eso que llamamos teoría. No tengo más remedio. No es que me voy a ir a hacer una autoetnografía, pero sí me parece, porque es el término de comparación con el que yo estoy buscando plantear el problema, ¿no? Si cuando, digo, ustedes, quizás la mayoría de ustedes me conoce a mí por el salvaje metropolitano. El salvaje metropolitano, a su vez, deriva de mi relación con Esther Ermite, que fue mi profesora sobre trabajo de campo, y que es la que me sensibiliza y que es la que responde a algún interés que yo tengo en esa época. Estoy hablando del año 77, que es cuando yo la conocí, 77, 78, cuando yo la conocí, donde yo aprendo de ella esto de antropología social con trabajo de campo. Ella usaba poco la palabra etnografía, ella usaba más bien trabajo de campo, y después en esa época se hablaba más bien de monografías, ¿no? No se hablaba de etnografía, por lo menos esta gente que se autodefinía como antropólogos sociales. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Yo ingresé a la facultad en el año 75,
egresé de la secundaria en el 74, o sea que yo fui derecho a antropología, eso quiere decir, con una intervención del gobierno de Isabel Perón, una intervención a la Universidad de Buenos Aires. Y después terminé en el año 81, o sea que todo mi trayecto en antropología fue con una determinada antropología en la Universidad de Buenos Aires y fue todo bajo intervención federal. Primero democrático y después autoritario o dictatorial. En esa época yo me pongo en contacto con la antropología que se daba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue una de las dos alternativas que se daba en antropología en el Río de la Plata y en buena parte del país, salvo acá, que había antropología social. En Buenos Aires y en La Plata no había antropología social, había etnología, había folclore y había arqueología. Entonces, yo opté por folclore o etnología que tenían sus inspiradores teóricos. Claro, tenían sus teorías. Era una teoría más bien fenomenológica, un poco sui generis. Había muchos autores, teníamos que leer fundamentalmente en italiano y en francés, muy poco en inglés. Además había pocas traducciones, pero habían pocos autores en inglés que midieran, que verdaderamente fueran ponderados por los profesores. Lo que estoy queriendo decir es, la teoría viene dicha por profesores a los que uno les puede creer más o creer menos. Y yo no les creía nada, ni siquiera lo que me podía llegar a servir. De manera que yo toda la carrera la hice repitiendo como un loro y cuando terminé la carrera yo no sabía absolutamente nada porque, y además eran carreras muy teóricas. ¿Por qué? Porque yo estaba en contra de todo lo que estuviera en la universidad, salvo un par de ejemplares, fundamentalmente de Marta Blasch, que era de folclore y que venía de una escuela de folclore de Indiana, Estados Unidos, que fue la que introdujo todo el esquema de la comunicación de Jacobson y los modelos actanciales de Gray-Mass, que era así como una especie de vanguardia absoluta en los estudios de folclore y en todo. Pero el resto yo no quería saber absolutamente, yo no quería saber de eso, yo no quería saber teoría. ¿Por qué no quería saber de teoría? No quería saber de teoría porque consideraba que los profesores eran una manga de fascistas. El profesor que había sido fascista era el hombre fuerte de la carrera, que de todas maneras se murió en el 78, o sea que se murió bastante temprano en el trayecto mío, pero después los que venían después eran como las SS para mí, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque yo venía advertida por algunos indicios, algún sonido de alguna gente de la que se decía que hacía antropología social, pero yo no sabía dónde estaban, ni siquiera sabía de Misiones. Yo me empecé a enterar de Misiones después. Y todo esto además vino nutrido por colegas antropólogos sociales que vivían en el exterior. Y como mi madre se fue a vivir a Venezuela, pude conocer a Eve Besuri y a Santiago Bilbao, argentinos que vivían en la Venezuela de entonces, ya ni en la de ahora. Eh, bueno, entonces, eh, cuando yo empecé a ir al IDES, recomendada por Esther, que me dijo que había un centro de antropología social, que había una antropóloga que se llamaba Esther Ermite, que estaba en el IDES. Entonces yo empecé a ir a los cursos del IDES, donde Esther enseñaba antropología social y además nos cagaba pedos a todos. O sea que los que me hayan tenido como
como alumnos no tienen la menor idea de lo que es realmente una cagada a pedo. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención, bueno, primero que ella daba cursos con una impronta fuerte de lo que después yo aprendí que era el estructural funcionalismo, pero para mí en esa época era la antropología social. Pero ¿qué es lo que a mí me llegaba de ella? Me llegaba su trabajo de campo, su experiencia de campo, que ella presentaba. Ella decía, yo me pongo como informante y yo les cuento cómo fueron mis experiencias. La primera fue en Chiapas, la segunda en Pinola, la segunda fue en Belén, Catamarca, y la tercera era en el Chaco. Y realmente la más vistosa, la más interesante, era la de Chiapas, la más interesante lejos, y es la que ella hizo sola. Ahora bien, ¿qué es lo que yo aprendía? Yo lo que aprendía era que la antropología social era una relación con el campo que era distinta a la de los etnólogos y el folclore. ¿Por qué? Yo le desgrababa las entrevistas que hacía Marta Blasch. Marta Blasch buscaba leyendas y mitos del nordeste, corrientes, fundamentalmente. Y ella hacía cuestionarios. Entonces, yo era una de las personas que le desgrabábamos los cuestionarios, las entrevistas que se hacían, que ella hacía, pero eran cuestionarios. O sea, ella no hacía trabajo de campo como el que proponía Esther, que era mucho más vistoso, mucho más interesante, ¿no? Y los etnólogos recolectaban mitos y pagaban por mito. Mitos ayoreos, mitos wichí, mitos. Y claro, eso no era, porque yo además no iba a trabajar con población indígena, yo quería, qué sé yo qué quería, yo quería hacer algo útil y además era toda la cosa, toda la carga revolucionaria. Y entonces, ¿por qué a mí no me gustaba lo de la facultad? Porque en realidad la antropología social estaba asociada con una antropología útil y transformadora. Y eso era casi como decir marxista. Entonces, la antropología que no fuera marxista era conservadora, reaccionaria, facha, contrarrevolucionaria, etc. Esther tenía algo, ella no era marxista, pero ella tenía un punto a favor, y era que era claramente una antropóloga de campo. Entonces, cuando yo escribí El salvaje metropolitano, lo escribí de una experiencia que hice con ella, no con ella presente, porque ella no podía caminar, entonces ella tenía muchas dificultades para dirigir el proyecto, porque ella no hacía trabajo de campo, entonces ella no tenía esa continuidad, eso como si fuera la articulación etnográfica entre la persona que piensa el proyecto, la persona que busca los conceptos, la persona que va hace el acceso al campo, la persona que hace el trabajo de campo, la persona que va analizando, la persona que identifica los problemas en el campo, la persona que empieza a escribir y la persona que después defiende la tesis o que después presenta algo para ser publicado. Toda esa continuidad ella la había perdido porque no podía caminar. Entonces, ella después se operó de la cadera y se murió al año siguiente. Pero, digamos, ella no tenía esa continuidad, que es lo que a ella le daba, que yo no me daba cuenta, que le daba la autoridad como para hablar de Pinola, porque ella hablaba de los viejitos que vuelan, y los viejitos que vuelan es el corazón del trabajo de investigación de ella de doctorado. O sea, ella cuando decía lo que ella descubría en el campo, ella ya tenía, porque ya lo había hecho, todo su proceso de investigación que había terminado con su tesis doctoral. Entonces ella la tenía toda amasado, el campo con la teoría, con los conceptos y con los autores de esa época y de ese ambiente académico al que ella le creyó, porque ella se fue a Chicago, porque acá no se podía formar en antropología social, estoy hablando del año 59, 58. En realidad ella se fue en el 58, prácticamente con una de las primeras becas externas de CONICET, ¿no? CONICET se creó en el 57, me parece, y en el 58 ella ya se fue. Eh,
Entonces, cuando yo termino la carrera, que no entiendo nada, bueno, yo empiezo a hacer esta investigación con Esther, hay que trabajar, darle algún sentido a esta cuestión de, bueno, yo trabajaba, hicimos un proyecto en Villa Miseria, yo hice lo que pude, escribía como el traste, no podía plantear las ideas, la verdad que era el patito feo del equipo de Esther, y así me daba, pero por todas partes. Y entonces yo empecé a pensar, yo necesitaba formación. Yo no tenía en Buenos Aires con quién formarme, porque los antropólogos que se fueron, o sea, los antropólogos estaban acá, los antropólogos sociales, los antropólogos que se fueron, no volvieron. Los antropólogos que se fueron de Buenos Aires y de La Plata no volvieron, se quedaron afuera. Muchos, ¿no? Eduardo Archetti, la Eve, Santiago Bilbao, Eduardo Menéndez, ¿quién más? Bueno, la Blanca Muratorio, digamos, toda esa gente que se fue y se quedó afuera. A diferencia de sociología que sí volvieron y que sí hicieron academia en Buenos Aires y en otras partes del país. Con lo cual, el panorama para la antropología era como que formate como puedas, ¿no? Entonces, decidí en algún momento irme a formar a algún lugar donde me dieran beca, donde daban beca en Estados Unidos, y me fui a Estados Unidos. Entonces ahí pasa lo que nos pasa a la gente que nos vamos afuera a formarnos. Vamos a formarnos, con lo cual además vamos a creemos, ¿no? Realmente creemos que vamos a un lugar a donde vamos a obtener cosas que nos van a formar, además de que nos van a dar capital académico, ¿no? Y entonces empieza un proceso de resocialización. Y ese proceso de resocialización está sintetizado en el siguiente dato. Para mí es un dato etnográfico de la Gran Siete. Yo, como tenía mis lecturas, entonces me hice mis 4 paquetes, mis 4 cajas de libros. 4 cajas de libros. Y me las mandé a Baltimore, que es donde fui a estudiar. Abrí solamente una caja para buscar un libro que era curso de lingüística básica de Beatriz Lavandera del Centro Editor de América Latina. Eso fue todo lo que pude hacer estando allá, porque en el resto no me daba el tiempo como para leer todo lo que tenía que leer y me mandaban a leer. Una resocialización furibunda en una antropología que era antropología de allá a allá. Estados Unidos, no la global, ni la eslovena, ni la turca, la de ahí. Entonces, ahí lo que veo es que los profesores aprovechan los cursos para leer las últimas novedades, porque además cuando uno publica, tiene que publicar con las últimas novedades de allá. Ellos además estaba entrando Gramsci a fines de los 80. Entraba Gramsci y entraba Bourdieu. Y Gramsci acá fue traducido por Pancho Aricó en pasado y presente en Córdoba, en los años 60. Ah, mira. Y Bourdieu, yo había escuchado hablar de Bourdieu. Cuando hice El Salvaje Metropolitano, vi algo de Bourdieu traído de textos en portugués, de Brasil. Bueno, entonces, yo me llevé las 4 cajas, de las cuales abrí una y saqué un libro. Uno. Cuando volví, me traje 10 cajas más las 4 mías, que me las traje de vuelta. Imagínense, esa es la proporción de la resocialización, ¿no? Lo que uno nota es que cuando uno va a estudiar a un lugar, después se trae toda la bibliografía que trae de ese lugar. Después, los que se iban a Francia también traían las cosas desde Francia. Y lo que empecé a notar es que los estudiantes, o sea, los colegas que se iban a hacer el doctorado a Brasil, se traían las cosas de Estados Unidos y de Francia. Y alguno que otro brasilero.
Eso a mí siempre me llamó la atención. O sea, si yo me voy a Estados Unidos, me traigo las cosas norteamericanas. Si alguien se va a Francia, se trae las cosas francesas. Si alguien se va a Brasil, trae las cosas norteamericanas, las cosas francesas. Esto lo dije en Porto Alegre este año. La gente muy mayor, o sea, la gente más mayor, la gente retirada de ahí de Porto Alegre, del Pepe Gas de Porto Alegre, se movieron en la silla cuando yo dije esto, y los que conducen actualmente el posgrado hicieron así. Estas fueron las respuestas que tuve, y los estudiantes estaban así. Habían crecido como medio metro, ¿no? Bueno, en el año 97 yo empecé a venir acá. Y entonces di un curso mamut. Me invitó Leopoldo, yo conocía colegas, lloro, lloro, como Nati, como Marta Giorgi y como Héctor Jaquet. Y diseñé un curso que es la base de lo que yo hice después en toda mi carrera docente, que fue, yo venía el viernes a la mañana, me levantaba muy temprano para tomarme el avión, llegaba acá, después daba, creo que eran 3 horas, en esas 3 horas lo que trabajábamos era una etnografía argentina o extranjera, o sea, de un argentino o un extranjero, sobre la Argentina, una etnografía completa. Entonces había tiempo en el medio de mis 3 venidas para que la gente leyera una etnografía y la trabajáramos a fondo. Yo en Estados Unidos una de las cosas que empecé a hacer fue buscar, claro, yo lo que no tenía era dónde buscar, yo ya estaba haciendo mi investigación sobre Malvinas y lo que me daba cuenta era que la teoría que había disponible a mí no me pegaba con el campo. No me pegaba ni con la guerra que habíamos tenido de Malvinas, ni con los soldados, ni la realidad de los soldados, no me pegaba con nada, no me pegaba, no me pegaba. Después me empezó a pasar lo mismo y no me pega, hoy no me pega. Después cuando empecé a hacer un trabajo sobre los antropólogos sociales, sobre el origen de la antropología social en la Argentina, sí, en la Argentina, tampoco me pegaba porque claro, ¿qué es lo que hace uno cuando se va ahí a resocializar? Uno se acostumbra a buscar, necesito teoría, ¡bum!, me voy angloparlante o francoparlante. Es automático, o sea, me voy a buscar esas fuentes, ¿no? Esa literatura. Y lo que me encontraba con esa literatura es que no me pegaba con el campo, ¿no? O sea, yo hacía campo y no me pegaba con las problemáticas que yo veía ahí. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer fue buscar literatura etnográfica sobre la Argentina y empecé a encontrar trabajos espectaculares. Después encontré acá, yo lo había encontrado allá porque lo tenía, ya lo había publicado, creo. Sí, lo había publicado Leopoldo a los Dicolonos of Apóstoles. Pero estaba la tesis de doctorado de Ebe Besuri, que nunca la publicó ni en castellano ni en inglés, y fue el primer texto que yo di para leer para ese curso. Después había un texto de un argentino galés que hizo un trabajo sobre Chubut. Después estaba La decencia de la desigualdad de Cristiane Stollen sobre las mujeres en el norte de Santa Fe, las mujeres colonas algodoneras. Había trabajos realmente bien interesantes. Ese curso Mamut lo di 2 veces. Yo lo que le dije fue el viernes, pero después venía el sábado. El sábado tenía 2 partes. La primera parte era sobre trabajo de campo, sobre escritos sobre trabajo de campo, de los cuales había muy poco en la Argentina,
Y después venía la parte de proyecto, con lo cual todos quedábamos desplumados, yo volvía a Buenos Aires y dormía un día entero, ¿no? Pero lo que era verdaderamente interesante era esas etnografías. ¿Por qué? Porque esas etnografías hablaban de una realidad que yo más o menos conocía, que me resultaba significativa, o sea, que yo entendía. Y además, las personas, los antropólogos, utilizaban conceptos, utilizaban autores que eran congruentes con ese campo, que a mí me resultaba conocido, que sea familiar, digamos. Yo había tenido una carrera con muchísimas materias de historia, mucha historia, porque había poca antropología. Y entonces, esas etnografías a mí me permitieron varias cosas. Primero, me permitieron ver cómo se relacionaba el campo con dónde ir a buscar teóricos. Que los teóricos podían ser distintos, pero que había alternativas. E inclusive que uno dijera marxismo no quería decir que uno dijera marxismo y ya está, porque después tenés que ponerte a mirar ahí adentro, y ahí adentro hay de todo. Después, y además las más interesantes no necesariamente eran las marxistas, las más vívidas no eran las marxistas, ¿no? Después, lo otro que aprendí fue que se podía enseñar una totalidad, que era finalmente la totalidad que le daba sentido al trabajo de campo, porque el trabajo de campo, o sea, yo voy y aprendo antropología y entonces que me mandan a leer una etnografía, el capítulo teórico, pero yo después tengo que hacer la tesis y no voy a presentar capítulo teórico, tengo que presentar todo lo otro también. Entonces, era una manera de empezar a reconocer cuáles son las alternativas de construcción de no solo el texto, sino el conocimiento, digamos, decir algo nuevo, decir algo diferente y aventurarse. Y realmente no había muchas etnografías sobre la Argentina y prácticamente no había etnografías en castellano, ni siquiera estaba la de Leopoldo en esa época, que la mandó a traducir a una persona que era de nacionalidad brasileña y que decía los poloneses. Y todos mis estudiantes de esa camada decían poloneses. Y yo les pregunté, ¿por qué dicen poloneses? ¿Qué son los poloneses? Los polacos. ¿Y por qué no dicen los polacos? Si estamos acá en la Argentina. O sea, como que, ¿no? Decía poloneses y eran poloneses. Bueno. Eh, este, Entonces, esta fue, digamos, una de las cuestiones que yo pude recuperar con esto de los trabajos sobre. Pero después empecé por el trabajo, porque yo escribía sobre trabajo de campo, porque me parecía que era interesante. Y el trabajo de campo no era que yo hablaba con recetas, yo hablaba, escribía e investigaba el trabajo de campo con conceptos. Por eso me dio tanta bronca que cuando se publicó El Salvaje Metropolitano, en el lugar donde, el lugar donde no se daba en mi universidad, en mi facultad, en mi carrera, no se daba trabajo de campo, no se daba El Salvaje Metropolitano porque era demasiado empirista, y no era empirista un pito, era, digamos, ahí había un concepto y había toda una noción que era la de reflexividad. Y reflexividad era una manera de entrarle al trabajo de campo, pero el trabajo de campo no estaba problematizado como una cuestión que hay que entender, porque el trabajo de campo en realidad se juega según la lente, el color de la lente con la cual vos mirás la realidad, porque vos no podés mirar nada fuera de lo que vos esperás ver. Mentira, mentira. ¿Quién me había enseñado que era mentira? Esther, porque Esther descubrió en el campo, descubrió un sistema político en las narices de ella donde la gran cosa era los viejitos volaban, y yo no me daba cuenta hasta que me pelé la frente y me di cuenta que los viejitos realmente volaban. ¿Cuándo? En sueños. Y ahí los viejitos volaban, embrujaban y curaban. O sea, se encontró con un sistema de gobierno con las personas de carne y hueso acá en la tierra, que cuando soñaban salían los nahuales a andar. Y ahí se agarraban, ¿no? Entonces,
ella me había mostrado que se podía descubrir, que no todo estaba contenido ni predeterminado por la teoría. Esto es lo que yo aprendí. Y además, bueno, me parecía que valía la pena entonces meterse en las honduras de lo que era el trabajo de campo. Pero no era el trabajo de campo, el empirismo, como me decían a mí que era. No era empirismo, era trabajo de campo etnográfico fundado en teoría de la metodología y una teoría que además tenía que ver o que tenía que tener alguna relación con la teoría del tema, de la cuestión que yo estaba investigando. Había que hacer ensamblar teoría con teoría, ¿no? Ciertamente que con una serie de avatares cotidianos del trabajo de campo, etcétera, etcétera, pero a la hora de interpretar, uno interpreta de determinada manera, y la pregunta era, ¿cómo puedo hacer para interrogar lo que nos pasa en el trabajo de campo de una manera creativa, de una manera no inmediata y sobre todo no de una manera dogmática, ¿no? Bueno, esta fue más o menos como hasta que empezamos con este trabajo sobre los orígenes de la antropología social. Entonces me parecía interesante ver cómo había sido en la Argentina el trabajo de campo. Y con Sergio Bisakowski publicamos un libro que se llama Historia y estilo de trabajo de campo en la Argentina, que es la primera vez que se publica Observación por medio de la participación de Esther Armite, que lo había escrito en 1968. Fíjense. Y republicar el de trabajo de campo en Tucumán, Observación participante en Tucumán, 1972, de Eve Besuri, que lo había publicado en la revista paraguaya de Sociología y que muy poca gente conocía, ¿no? Entonces, además estamos en la época en que están haciendo el concepto de memoria como el temazo, ¿no? Pero era un tema para algunas cosas, pero para la antropología argentina, no. Nadie conocía, se iba produciendo un desconocimiento progresivo de quienes habían sido los antropólogos sociales nuestros, y además no se los leía. La segunda cosa que se me ocurrió hacer fue que fue un libro donde participaron Lidia Schiavoni y Brígida Renoldi, que es Prácticas etnográficas, que eran plantear incidentes de campo, situaciones de campo, trabajos de campo, como ya el análisis, parte del análisis de la investigación, ¿no? Donde se descubren conceptos y se ponen en relación con conceptos teóricos. Conceptos del campo con conceptos teóricos. Y antes que se publicara, lo fui a dar a un curso de esos cursos así fulminantes de 3 días, y llevé algunos de estos textos a Comodoro Rivadavia, donde no hay carrera de antropología. Y la gente no tenía la menor idea de lo que era la etnografía, pero todo el mundo entendió. Y yo dije, yo vengo dando artículos de los norteños sobre trabajo de campo, y a mí me miran raro, y yo digo, no entienden el inglés, no entienden la sutileza, ¿no? Y acá entendían todo, y dije, acá hay algo que está pasando y que yo no estoy entendiendo, y es que nosotros estamos respondiendo a... nosotros tenemos también nuestro lenguaje y nuestra forma de problematizar. Entonces, después de Prácticas etnográficas, que fue el 2014, dije, los norteamericanos cada vez que estornudan publican un paper o un libro sobre trabajo de campo, ¿no? Entonces la cosa es, nosotros, a esta altura del partido, ¿tenemos cosas que decir sobre trabajo de campo en América Latina? Entonces, llamé a Esteban Crotz, a Miriam Jimeno, a Cornelia Ecker, e hicimos trabajo de campo en América Latina. Y ahí uno se encontraba con un montón de material de toda América Latina, y además después me empecé a hacer una especie de compilación de referencias bibliográficas sobre etnografía y sobre trabajo de campo etnográfico por parte de latinoamericanos, eran como 10 páginas. Dije, ¿qué pasa?
¿por qué cada vez que hay que citar un trabajo sobre trabajo de campo, se cita a los norteños? Entonces después vino el ofrecimiento de Elía Ferrero, que era vocal en la Asociación Latinoamericana de Antropología, para que hiciéramos antropologías hechas en la Argentina, que es una de las antropologías hechas que es la serie, ¿no? Que la primera fue la colombiana, que esto fue realmente una flor de idea de Eduardo Restrepo, colombiano, que antropologías hechas en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica y Argentina. Y ahí me puse a leer, y a leer, y a leer, y a armar las secciones, y a armar la navegación por las secciones. Y eran unos trabajos espectaculares. Ahora, esos trabajos espectaculares citaban a franceses, a norteamericanos y a británicos. No se citaban entre sí. Muy pocas veces. Después hice 2 anexos. Un anexo era Argentinos afuera, que es el primer nombre que tuvo una red cuando empezó el Internet. Argentinos afuera era la forma de conectarse a los argentinos que estaban fuera de la Argentina. Eso fue en el año 90, yo estaba en Estados Unidos, y se pasaban recetas de cómo hacer el dulce de leche, dónde encontrar Habana en Timbuktu y esas cosas, ¿no? Y las últimas novedades y qué sé yo. Argentinos afuera eran una referencia de argentinos publicando en el exterior, cosas de antropología, a patadas. Y después estaba la otra, que era la Argentina como objeto, que eran los extranjeros que trabajaban sobre la Argentina. Y también, además, a lo largo de las épocas y actualmente, da como una cantidad, en la Argentina como que cobraba una magnitud. Entonces después me dije, esto está bárbaro, esto está fantástico, ¿saben qué? Nadie necesita o sea, esto era para mostrarnos, y para mostrarnos entre nosotros, y para mostrar afuera, y para mostrar arriba, al norte, pero ¿saben qué? No, soy escéptica. Y soy escéptica porque no necesitamos leernos entre nosotros. Y no necesitamos leernos entre nosotros simplemente porque no tenemos la menor idea de lo que se hace en Ecuador, que era otro de las antropologías hechas ni en Ecuador, ni en Brasil un poco más, pero ni en Ecuador, ni en Paraguay, ni en Chile, ni en Perú, ni en Honduras. Tengo la menor idea de lo que pasa con la antropología panameña y mucho menos en el Caribe. Belice. El problema lo tenemos los profesores, porque somos los profesores los que le decimos a nuestros estudiantes, con perdón, no, acá tenés que leer a Bourdieu, tenés que leer a Foucault, tenés que leer a Ingold, más allá de, no me van a decir, no, pero es importante, no, ya lo sé, que es importante, ya sé. Más vale, yo encantada con Ingold, pero no es demasiado pedirle al pobre Bourdieu o no sé, no diría pobre Foucault, porque a Foucault realmente se le han perdonado cada cosa. Pero no es demasiado pedirle que nos resuelvan las realidades y sean congruentes sus teorías con las teorías de nuestros campos. El problema lo tenemos los profesores. Entonces empezó a surgir la posibilidad, la idea de hacer algo, qué sé yo, lo que salió, que es una diplomatura en teorías antropológicas latinoamericanas no, diplomatura internacional, de teorías antropológicas de América Latina y el Caribe. Que lo hicimos entre la Universidad Alberto Hurtado y el IDAES de la UNSAM. Bien, ¿en qué consiste esto?
consiste, hasta este año, el año que viene creo que va a cambiar, en 9 módulos que dan 2 profesores simultáneamente de distintos países de América Latina, a estudiantes de América Latina, online obviamente. Esto es una iniciativa que propuse a Juan Carlos Esquius, que es un antropólogo chileno, a Esteban Crotz, a Cornelia Eckert y a Jairo Tocancipá, Cornelia de Porto Alegre y Jairo Tocancipá de la Universidad del Cauca. Y empezó a funcionar la cosa y empezamos a discutir cómo armarla. Y además, los estudiantes tendrían un tutor para llegar al trabajo final, que sería sobre alguna cuestión, ahora digo sobre qué cosas, pero ese tutor no sería de su país. Con lo cual, ¿no? Así como verdaderamente como moviendo a todo el mundo. Y lo que empezó a pasar es que los profesores empezaron a enterarse de lo que hacía el otro profesor y cómo pensaba los temas del otro profesor. Esta iniciativa viene de 2 cosas. Una es la generación de teoría antropológica en América Latina de Esteban Crotz, que es un artículo del año 96 que casi no aparece citado. Cómo nosotros usamos la teoría en América Latina. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la generamos? Y el otro trabajo es el de Denis Baranger comparando cómo entra Bourdieu, cómo es leído Bourdieu en Brasil y en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros producimos teoría en América Latina? Y esto es una macro investigación, es una macro cuestión. Entonces, ¿cómo nosotros producimos teoría en América Latina? No es solamente, ni es principalmente, aunque necesitamos algo de eso, pasar una mirada por qué es lo que se hace por la zona, sino también los autores inspiradores de la zona, las escuelas cómo se arman, y también cómo circulan los conceptos, circulan de allá para acá, circulan de acá para allá, cómo son adoptados, cómo son copiados, cómo son leídos los autores del norte, qué norte, qué norte, o qué nortes, los autores, cuáles son los caminos de los autores, los viajes de los autores. Es una cosa que habla Crotz y es una cosa que hablaba también Lali, ¿no? Los conceptos de viaje largo y los de viaje corto. Él comparaba el tango con la chacarera, ¿no? Tango que tenía el viaje largo entonces que había conceptos y autores que tenían el viaje largo y los otros que tenían un tranco cortito, como nosotros. Pueblerino, ya. Entonces empezamos a hacer eso. Entonces lo organizamos en tres bloques. El primer bloque es un bloque de tratar de armar toda la idea, digamos, la cuestión histórica. Nosotros no tenemos en general la menor idea de lo que es la historia de América Latina. No sabemos historia latinoamericana. La segunda era estos planteos de las teorías decoloniales del sur, propias, segundas, etcétera, digamos, todas las formas de nombrarla, y cómo son planteadas, ¿no? Y cuáles surgen desde América Latina, porque América Latina esto lo pensó hace un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Una de las cosas que pasaron fue Internet. Internet nos acercó el norte al sur en vez de que eso fuera en el otro sentido también, ¿no? Y los otros 2 bloques son 2 bloques temáticos, ¿no? La cuestión ambiental y del trabajo, la cuestión política. Entonces, por ejemplo, la antropóloga peruana que estaba trabajando toda en la de política, toda la parte de violencias, se extrañaba de la escuela del Museo Nacional de Río de Janeiro con su forma de hacer antropología de la política.
y viceversa, ¿no? Realmente fue muy impactante eso, ¿no? La cuestión interétnica, una persona trabajando en Centroamérica, una persona trabajando en zona andina, ¿a qué autores se refiere? ¿En qué conceptos usa? ¿No? Y bueno, así, y hay una materia final, que es una materia sobre cómo circula y se muestra el conocimiento en América Latina. Los congresos, las revistas, las asociaciones, los libros, las editoriales, digamos, cómo circula y cómo se visibiliza o no nuestra producción. Es tan inmenso, pero es tan inmenso, que cuando uno ve que los autores, digamos, de vuelta, cómo elegimos a nuestros autores, y que los autores terminan siendo 4 o 5, es una cosa realmente, o sea, ahí sí que uno dice, no, acá hay algo que verdaderamente no está funcionando bien, no tenemos la menor idea por qué no funciona bien, pero no funciona bien para nosotros. O sea, nosotros no estamos en el mundo, no necesitan leernos, pero lo peor de todo es que además nosotros no necesitamos leernos a nosotros. Entonces, esto que digo con tanto énfasis, que en verdad es como sorpresa sobre sorpresa sobre sorpresa, porque es con la constatación de la gigantesca producción. Es decir, hay un tipo, que es Roberto Melville, que está en México y que se puso a hacer la compilación de todo el catálogo de tesis de licenciatura, maestría, doctorado en América Latina. Y es así como una especie de Everest que se te viene encima. Entonces, ¿dónde está todo eso? No, nadie trabaja mi tema. No, bueno, pero yo a quién voy a buscar, ¿a dónde voy a ver? No, eso. Entonces, ¿qué hicimos de nosotros? ¿Y qué podemos hacer para hacer algo diferente? Eso es lo que quería plantearles. Eso es lo que quería plantear. Es diplomatura, pero hay que chiquicientas cuestiones, ¿no? O sea, más allá de la publicación en el primer cuartil, más allá de tener publicaciones en una revista indexada, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ¿cómo producimos conocimiento sobre la realidad nuestra cuando nos vienen a decir que nosotros trabajamos sobre cosas absolutamente inútiles? ¿Y qué les contestamos? Ingold, no. Bourdieu, tampoco. Tenemos que contestarle otra cosa. No solamente los lugares donde publicamos. Y tenemos que cambiar el lenguaje también. Tenemos que saber expresar lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros conocemos, porque es importante. A mí me corrió un frío el año pasado cuando fue lo del ano de Batman, que no sé si saben a qué me refiero. ¿Saben a qué me refiero? ¿Saben a qué me refiero? Fue en el debate vicepresidencial, que la candidata a vicepresidenta que finalmente ganó, dijo, ¿pero qué es lo que estudia el CONICET? ¿El ano de Batman? Sí, el ano de Batman es uno de los títulos de las cosas que se estudian en el CONICET. Primer problema, ¿por qué le pones ese título? ¿Vos creés que no vas a tener que justificar con gente que no es del horizonte que vos ves y que dominás y con el que estás de acuerdo y que ya forma parte, así como somos los iniciados en el asunto? ¿Vos no creés que vas a tener que justificar esto, vas a tener que pagar algo por esto? Pagamos todos por esto. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que empezaron los periodistas a caerle a los, ¿cómo se llaman? Los centros de gobernantes del CONICET en los diferentes lugares. CCT. ¿No? Empezaron a caer a los CCT, empezaron a caerle los periodistas, y entonces los jefes de CCT por ahí no eran científicos sociales, en general no eran científicos sociales. Entonces me llaman de Córdoba, me dicen, ¿qué le contestamos? ¿Para qué sirven las ciencias sociales? Y dije, ¡ah! Yo creo que eso tiene todo que ver con lo anterior. Yo creo que tiene todo lo que ver con lo anterior, que no tiene que ver con que nosotros no hagamos una antropología útil o que tengamos que ponernos a hacer antropología aplicada y consultoría y contestar por ese lado, porque la pregunta era el CONICET, no era una ONG, era el CONICET.
Entonces la pregunta de qué investigamos, por qué investigamos lo que investigamos y qué descubrimos, no se resuelve citando a Bourdieu. Perdón. Es libre de Bueno, así que eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, tengo la cabeza así tan... Pero el problema no es solo acá en Argentina. No, por El eso. problema de las ciencias sociales no es argentino, ni latinoamericano, es mundial absolutamente. Bueno. Esto del ano de Batman tiene sus equivalentes en París también. No sé, sale algún presidente a decir, no, estas etnografías, etnógrafos de la criminalidad en realidad son complacientes con el terrorismo, el fundamentalismo, Bueno, etcétera. Bueno, Entonces dicen, estudiar esto ya y tratar de entender lo que es, no, ya es complacencia, esto hay que, o sea, en todas partes se puede llenar. Ok, entonces, ¿qué hago con eso? Digo, discutamos. Las ciencias sociales Sí. tienen un problema de legitimación, digamos, Sí, muy grande. sí. Lo tienen prácticamente del origen. Ok. Creo que consustancialmente lo van a tener siempre. Porque además, las ciencias sociales, por lo menos tal como yo estudio, sociología, antropología, historia, bueno, tienen inevitablemente un componente político e ideológico, y ese componente, digamos, la más de las veces va en contra del orden vigente, ¿no es cierto? Entonces no es ilógico que pase esto. Claro, el ano de Batman. El ano de Batman, si a mí me pregunto, la verdad que mirá que estaba en la comisión del 26, no sé ni quién es, ni quiero saberlo tampoco. En realidad prefiero no saber. Alguna persona por ahí me lo podría contar. Pero si me viene a preguntar, yo no sé nada. Yo lo que puedo decir es que el CONICET, o sea, si alguien investigó sobre eso, pasó por una comisión, había 12 o 14 o 20 personas, que son todos más o menos gente correcta, bastante correctos en general, que saben lo que es la sociología, que saben lo que es la antropología, y que decidieron que esto merecería ser estudiado. Y la ciencia funciona así. Ese es el tema también, digamos, porque yo lo sé, pero yo a priori digo que en principio está bien si hubo gente que estudió, que evaluó esto y que evaluó que esto valía la pena de ser estudiado. Y eso es lo que se llama la comunidad científica. Porque la única fuente de la ciencia, la única fuente verdadera, no es ni la teoría, ni la lógica, ni la empiria, es la creencia. Lamentablemente, la ciencia descansa en última instancia en la creencia. Bueno, la creencia, pero no la creencia de cualquiera, la creencia de los especialistas, los que se han dedicado a estudiar esas cosas en cada año, ¿cierto? Y bueno, entonces, un principio básico es defender la autonomía de la comunidad científica, ¿no? Si no tenemos, que se lo Lysenko, por ejemplo. O cuántas otras cosas, ¿no? Hacer el proceso, digamos, secuestrando los libros de la Universidad de Colorado, ¿no? Etcétera, Sánchez Abelendas, tirando agua bendita sobre las obras de Lévi-Strauss, Marx, John Kay, qué sé yo, etcétera. Si no son, bueno, pero es muy difícil, evidentemente, lograr esta defensa de la autonomía, especialmente en las ciencias sociales. En las otras también, bueno, que tenemos en este caso, digamos,
caso psiquiátrico Ujú. actual, es el ataque a toda la ciencia directamente, ¿no? Pero bueno. CONICET, todas así. ¿No? O sea, veía hoy al mediodía la que renunció a la agencia, la directora de la agencia, qué sé yo. Realmente, en una entrevista deplorable en la televisión, porque, bueno, renunció porque tenía plata, pero no le dejaban gastar la plata, pero ni siquiera era capaz de decir eso directamente, ¿no? Ya. Bueno, hay un ataque así totalmente absurdo, ¿no? Que logra destruir así en poco tiempo cosas que llevan años, decenas de años construir, digamos. Cuando dejas a todos los investigadores, nosotros, yo por ejemplo, las cosas que hago puedo hacerlo sin plata, más o menos, por eso estoy haciendo. Pero digamos, en las ciencias más duras, eh, o semiblandas, o semiduras, qué sé yo, en la biología, en física, en química, si no tenés para comprar los reactivos, si no tenés para reparar los, los equipos, qué sé yo, ¿cómo haces? Bueno, es terrible realmente, ¿no? Bueno, no nos deprimamos tanto, nosotros ya estamos bastante bajoneados en esta situación, pero yo los animo a que hagan preguntas, no sientan que no pueden preguntar porque... Afirmaciones, ¿no? No solamente preguntas. Acá veo estudiantes del primer año de la carrera, espero que esto los entusiasme. Así que pueden aprovechar y preguntar si tienen alguna duda, sobre todo, No, ¿qué dudas? quieren entrar en la carrera de antropología. Bien. No, pareceres, no solamente preguntas, porque ¿qué preguntan? Pareceres o sensaciones, sospechas, qué sé yo, algo, reacciones. Claro, porque porque pueden ser preguntas, por ahí no se pueden contestar. Yo no, ya está, ya, el escritorio ya está. Yo tengo, Sí, dale. yo tengo una pregunta. Claro. No, si no es molestia, si querés hacer un comentario al empezar muchas gracias por tu palabra. La verdad que se me ocurrieron muchísimas ideas para trabajar, así que gracias a partir de escucharte. Dijiste enfatizando la palabra autoetnografía. Casualmente comentaba Mariana que encontré una que me gustó mucho, de una colega colombiana que escribió, no me acuerdo ahora el nombre, pero si querés hacernos un comentario, si uno se ve acompañando a alguien que quiere hacer una autoetnografía, ¿qué precauciones hay que tener? ¿Qué potencialidades puede tener? Porque o vos dijiste, no voy a hacer una autoetnografía enfatizando, ¿y qué recaudos hay que tener para no caer en un individualismo extremo? ¿Quieres meter otras preguntas Sí. o consideraciones? ¿No te gustó la pregunta? Pasala. No, voy a decir algo, voy a decir, sí, no tengas problema. ¿Alguien más? Sí. Acá. Si esta propuesta estaba pensada como para algún nivel en específico, digo, yo por ahí doy clases en el primer año de la licenciatura y es como esto de tener que introducir en un tema a partir de los referentes conceptuales, o sea, autores consagrados, con grandes bibliografías, con referencias un poco a los trabajos de campo concretamente, por la extensión y por el hombre que deba hacer ese tipo de lecturas. Y si esta propuesta estaba pensada solamente para personas que estén haciendo una formación de posgrado y que ya tengan... ¿Cuál propuesta? ¿La pregunta que yo hice o el posgrado del que hablé? Claro. El posgrado. Claro, yo pensado una súper interesante en esta formación. Sí, claro, la información. Sí, está pensado para personas que estén desarrollando sus investigaciones
o si también se debería pensarlo para una formación inicial, digo, en antropología. Y bueno, y después un segundo comentario es, con respecto a lo que decía el doctor Parabler, qué importante es la formación de comunidades, digo, si realmente esta propuesta habla acerca de leernos y de conocer lo que hacemos, cómo eso refuerza la comunidad propiamente dicho, si descansa en la creencia, eh, en la confianza, digo, lo que hace el colega, que nos cuesta mucho, digo, una vez que hace la tesis y licenciatura, empieza a decir, bueno, pero esto no encaja muy bien, y la idea de hacer entrar autores que pongan en un lugar en específico y que le den una validación, ¿no? Entonces uno se olvida un poco de esa cosa de hacer trabajar todos los conceptos de manera más concreta, ¿no? Esta propuesta de trabajarlos en el campo y con el campo, que digo que me pareció súper interesante, digo, y cierto, como nos conocemos, digamos, muchas veces, es importante esa la conformación de comunidad a partir, y no solamente con darte con el otro, sino la discusión y... Yo tengo un comentario. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sí. Después. ¿Vos también? Sí, sí, después que... Ah, bien. Sí, Ángel. Bueno, me llamó mucho la atención Rosana, lo que planteabas en torno a en qué idioma se leía en la formación bueno, y pensaba en las políticas de traducción, cómo vos lees esa historia de relación a la antropología, el papel de las editoriales, y cómo eso modula también la forma en que se recepcionan, digamos, estos grandes nombres consagrados pensando en otros campos de las ciencias sociales en Argentina. Sí. Y bueno, ¿cómo ves esa transformación entre tu etapa como estudiante y la que te incorporas como docente? El retorno a la democracia. ¿Cómo lees esas transformaciones en el campo? Porque, menos yo pensando, ¿no? De manera deductiva, también con mi información, ¿no? De lo que se puede leer, se nota mucho, desde los 80 para acá, digamos, si bien hay una amplitud, digamos, en la cuestión de la traducción, digamos, muchas obras en español, la preeminencia de autores que escriben en inglés es impresionante. Entonces, ¿En dónde? en Argentina, digamos, ¿no? En las librerías, en las referencias bibliográficas, ¿en dónde? En todo, digamos, Ajá. los programas de las cátedras, en los posgrados, Sí. en las librerías. Entonces, Sí. bueno, preguntarte eso, ¿no? Básicamente es cómo ver eso, esa relación entre las políticas editoriales Sí, sí, sí. y las maneras Ya que está. se aprende teoría, digamos. Sí, sí, sí. Sí. La siguiente, ¿vos querías hablar? Sí, iba a hacer un comentario que, bueno, yo no soy de antropología, yo soy de comunicación y nosotros por ahí no estudiamos tan parecidas las cosas, pero estaba pensando en este anclaje que hablaba de por qué queremos estudiar, cómo vamos a estudiar cosas nuestras si nosotros leemos cosas de ellos. Yo pensaba que yo desde comunicación leí mucho a Frankfurt, a estudios culturales, y son todos autores de Europa. Y pensaba que después, bueno, leíamos un poco de latinoamericanos, obvio, pero era totalmente diferente. ¿Y por qué comenzábamos por la historia? Entiendo la importancia de la historia y de cómo se construye, cómo se va construyendo los conceptos, las teorías desde ciertos autores y después va bajando un poco, pero es como que parece que siempre tenemos que terminar inspirándonos desde afuera, como que no sale la teoría fundacional nuestra y pensar en nuestros propios conceptos. Es un comentario que por ahí queda un poco suelto porque todavía No, no es terminan relacionando. No, no es suelto. Está bien. No es suelto.
Bueno, me viene una pregunta con esto, que como científicos, o sea, se me viene una pregunta con todo este desarrollo que hubo, como científicos sociales, ¿para quién estamos pensando en la ciencia o para qué estamos produciendo la ciencia? Digamos? Entiendo que en el contexto social y político que estamos atravesando, como que las necesidades cada vez son más, están ligadas más a necesidades básicas. Creo que hay una dificultad en la ciencia para bajar conceptos y para bajar conceptos que ayuden a como a o sea, para resolver los problemas de una manera más funcional. No importa, no importa, tómate tu tiempo. Dale. Pero no sé si me... Bajar conceptos a donde, a la realidad que estudiamos, bajarlos de dónde. De la academia hacia la gente Ajá. que está tan relacionada la academia como esa como problemática por ahí en la ciencia, o me surge a mí como una duda, como para empezar, como más que nada por hacer esto, como para qué estamos produciendo ciencia, o para qué dónde, como a función de quién la ponemos. Ok, ok. Hay otra cuestión. Hay preguntas en el chat de la gente que está conectada. Ok. Así que Carola va a leer algunas. En realidad, esta no es una pregunta, pero dice Julieta Quirós. Julieta Quiroz. Los alumnos del primer año de Introducción al Trabajo de Campo acaban de leer el texto, así que escuchen bien. ¿Qué texto? Cruzando la Sarmiento. Bien. Agradecer a Rosana el trabajo que nos deja a docentes e investigadores, el trabajo político y pedagógico de descolonizar la política de las referencias y referentes, cómo enseñamos a los estudiantes a construir sus preferencias. También mandaron saludos desde Chile, Camila Camomilla, y también estaba conectado el doctor Juan Dupuén. Bien. Bueno, a ver, una pregunta, un comentario más del público, que es un alumno de primer año, Juan Vidó. Sí. Dice la presentación incluida. Bueno, capaz que va a ser una pregunta medio sencilla, pero vos comentaste sobre esta cuestión de como estudiante a veces tiene una dificultad de vincularse con la teoría, que además de la cuestión del trabajo de campo, de la monarquía. Yo conmigo de una posición de que a mí me pasa medio que al revés, porque a mí me interesa mucho la teoría. Ajá. Entonces me pongo un poco más a enfrentarme con la cuestión de metodología. Por eso no me interesa, pero a veces yo quiero entender todas las teorías y bueno, de todo, porque me interesan mucho varios aspectos que nunca sé decir cuál me interesa más. Por ejemplo, la teología, también filosofía, lingüística, hay muchas cosas y siempre me pierdo en esas cosas de la teoría y como creo que no soy una persona muy práctica, digo, yo me lo hago como conciliar eso, ese interior de cada vez. Metodología también es teoría, y eso es algo que tenemos que pensarlo siempre, no separar, no sé por qué esa tendencia a separar, y siempre le digo a los alumnos, ¿no? Es muy difícil que vos hagas trabajo de campo, que se emplee esta técnica sin teoría. Bueno, yo quiero hacer un comentario, y ahí sí cerramos. Una situación que veo difícil, y no solamente en Argentina, sino en las carreras de antropología en nuestro país, sino, por ejemplo, de lo que yo conozco mejor, que es España, ¿no? La Universidad de Barcelona se quejan de lo mismo los profesores, Brasil también me han expresado lo mismo. Los estudiantes no leen etnografía, no quieren leer etnografías, les parece mucho, hay que leer mucho. Y cuando, por ejemplo, les proponemos que lean, no sé, a Malinowski, a Pert, eso ya está pasado de moda, profesora, eso es viejo, es la literatura etnográfica, o sea, bueno, uno que es viejo, otro que es mucho y es muy largo, porque como ahora todo tiene que ser express, puedo leer un capítulo y ya está, y entonces hago un picoteo de todos lados, y es una tendencia, y a mí me preocupa porque está pasando en todas partes, en la academia, yo puedo hablar de la antropología, lo que me han expresado siempre los profesores, ¿no? Y claro, lo respeto a los profesores porque son los culpables. Claro, pero entonces... Porque a mí me leen etnografía, no sé por qué a otro no le leen la etnografía. ¿Por qué será? Le Ah, sí, sí, ¿por qué claro, será? pero él Porque lee la responsabilidad la tiene el profesor. etnografía completa. Obvio que completa, obvio que completa. Ah, bueno, no, pero es muy ¿Sabés qué? Un libro entero tengo que leer.
pero es muchísimo. Para la No, próxima clase, no. imposible. Culpa del docente. Ah, ¿vieron? Culpa Ay, del- ¿vieron? ¿Qué hay que Siempre hacer? culpa del Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy bien, Siempre es culpa del gracias. docente. Gracias. Siempre. Como docente. Bueno, ya, sí, acá. Ya lo que se creó, ¿eh? Y sí, y sí, Acá quiera. sí, tenemos responsabilidad. ¿Qué? Ahí en relación a la teoría, cuando vos estabas haciendo trabajo, tu posgrado en Estados Unidos, que dijiste, estoy leyendo a los norteños, los yanquis, teorías norteamericanas o quizás inglesas, ¿no? Y tu teoría no se correspondía, digamos, no cuajaba con el campo, digamos, supongo yo que era el tema de las Malvinas, el nacionalismo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste vos como investigadora, digamos, ¿no? Cuando yo que trabajo en tema de los accidentes de tránsito, que como que nadie trabaja con esos temas, digamos, dentro de la antropología, específicamente, yo por lo menos me siento un extranjero, digamos, dentro dentro de la comunidad antropológica, digamos, ¿no? Y bueno, hablando esto con el equipo, con Ángel y con Brigia, ¿no? Me doy cuenta ahora que estoy trabajando en mi proyecto de tesis doctoral, digamos, que yo soy nativo, digamos, ¿no? Dentro que valga la redundancia, o sea, estoy ahí y soy un nativo, digamos, pero con teoría antropológica, digamos, ¿no? Y ahí estoy tratando de exorcizar, ¿no? Y trabajar esta reflexividad con los conceptos, digamos, bueno, vos también trabajaste con aviones, ¿no? Bueno, en mi caso yo trabajo con hombres y con motos, digamos, ¿no? Algunos antropólogos trabajaron con vacas. Y bueno, ¿qué son esas gordas, digamos, que en mi campo lo dicen, por ejemplo, tratan a las motos como gordos, ¿no? Sí, porque las gordas, porque las motos consumen mucho combustible, comen mucho, digamos. Me dice, pero ¿quiénes son esas gordas? Me dice, yo no te entiendo. Me dice. Pero bueno, ¿cómo o sea, uno dice, bueno, parece fácil hacer, hagamos antropología en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo? Y ahí viene lo que dice Denis, ¿no? La legitimidad, digamos. ¿Cómo logramos legitimidad dentro de nosotros, digamos? Que justamente vos estabas bajando línea, una forma de decir, bajando línea, ¿no? Tenemos que leernos entre nosotros, potencializarnos, ¿no? Querernos entre todos. Y también está diciendo, estamos también en un momento, y ahí nos vamos cambiando el tema, porque el tema del ano de Batman, ¿no? Parece gracioso, pero es muy triste, nos reímos todos, pero es algo triste porque está trabajando el tema de la legitimidad de la ciencia, digamos. Claro, pero Pará, que termino un poquito. Mi alumno de psicología también me pasó, porque está en el debate, digamos, ¿para qué sirve la antropología, digamos? Y me pasaron el video y yo estuve viendo, en realidad no es un artículo, es una ponencia dentro de un congreso que nos está hecha un artículo y trabaja sobre las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado como científicos sociales, quizás hablar del ano, o sea, del ano de Batman, ¿no? Para otros, para la audiencia, digamos, supuestamente conocimiento científico tiene que ser neutral y que todo para un poquito, La problemática acá son los títulos de fantasía, es eso. Y el que no entiende que se utilizan. Sí, bueno, allá hay una pregunta, Romina. Comentario nada más. Nosotros, en mi introducción al trabajo de campo, lo pensé que le vas a decir, me equivoco, por eso lo dije antes. Cada año hacemos un trabajo práctico que los estudiantes entren a la página de la RAM y busquen los trabajos, los grupos de trabajo, encuentren algunos que les interese, bueno, lo presenten a sus compañeros, ¿no? Y justamente la semana pasada, uno de los estudiantes me preguntaba por qué tenemos que entrar a esta página y buscar, porque son las investigaciones que se están haciendo más cercanas a nosotros, ¿no? Y leemos etnografías, leemos a los clásicos, pero está muy bueno que peguemos una mirada panorámica de lo que estamos haciendo ahora más cercano, porque los temas que se están investigando pueden ser más cercanos a los que les interesa a ustedes, para el equipo de
temas de investigación. Y es un trabajo que hacemos cada año y me encanta que estén acá los chicos para escuchar también el por qué entramos a la página de la RON para hacer este trabajo, ¿no? RAN 2017, la que se organizó acá. Sí. Bueno, gracias. Última, cierro acá. Contesta rápido. Quería ver esto. Estaba por ahí analizando el tema de por ahí esta línea que se puede armar, ¿no? De las teorías europeas y cómo van bajando, digamos, de manera la línea que es toda la teoría latinoamericana. Y no quería por ahí perderme el tema de lo que pudo haber sido, ¿no? Los conflictos, la dictadura, los golpes militares que se dieron en América Latina en esos tiempos que estaban en desarrollo también las teorías decoloniales, para entender también cómo eso pudo también haber impactado la posibilidad de estudiar de esa manera las problemáticas sociales, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, entendiendo que también el desarrollo de la ciencia o todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales siempre fue marginal todas las otras ciencias, y que siempre también los recursos fueron marginales a la hora de debatir estas teorías, porque yo, por ejemplo, no sé, hace poco empecé como a trabajar con psicólogas, que yo, por ejemplo, son psicólogas de la Cuenca del Plata, de la Universidad de Cuenca del Plata, y cuando vos estudias, digamos, las últimas materias que ellos dan en los últimos años, son todas teorías europeas, no toman casi de colonialidad, no toman esa teoría, digamos, de lo local, de lo zonal, o de lo comunitario, por poner un ejemplo. Entonces siempre hay un desfasaje en ese impacto a la hora de trabajar, digamos, de distintas problemáticas, que siempre están en conflicto y siempre están como ahí luchando, ¿no? O sea, uno todo el tiempo está intentando transmitir o entender esta distinta problemática que uno tiene la noción de que la ciencia está avanzando, pero a la vez, como vos dijiste, el tema del internet constantemente está como acortando todos esos pensamientos, todas esas posibilidades de pensar, ¿no? Y me parece que por ahí está bueno entender que la línea que nosotros armamos de las teorías europeas muchas veces nos sirve para poder comunicar con otras ciencias y entender que nosotros somos legítimos, incluso en el desarrollo de la teoría, como puede ser una teoría decolonial. Porque siempre que se desarrolla una teoría decolonial para mí es conflictiva. O sea, llega un momento en donde uno, al incorporarse al concepto de trabajadores, choca el concepto y constantemente están en lucha, ¿no? Como que hay un conflicto, un constante conflicto. Un campo de conflicto en el que todo el tiempo uno está interactuando. En las redes y campos sociales. Entonces me parece que como entender que es importante esta línea teórica que nosotros manejamos muchas veces de teoría de Europa, nos sirven a veces para legitimarnos frente a estas otras teorías que están en el campo científico, pero que no nos dejan a veces ese espacio para ¿cómo se dice? Para mantener nuestras teorías propias, para teoría del sur, nos ayudan. Y me parece muy interesante eso que vos dijiste, esto además como redes, pero sí de alguna manera entender y interconectar las distintas universidades que estén trabajando. Yo, por ejemplo, María, que en esta universidad tenga alguna conexión con UNIDA, por ejemplo, está como más cercana a nuestra y tiene mucha teoría latinoamericana. Creo, todo trabajar. Bueno, está. Acá ya, ¿sí? Cerramos. No miro más, no veo ni una mano, no veo nada. Ay. Así que ya está. Bueno, Muchísimo. sí, voy a tratar a mí me parece que ciertamente que las cosas que pasan acá son cosas que pasan también en otras partes y que somos parte de una situación global. No me cabe duda. Pero no sé si nosotros podemos incidir en la formación de colegas y en la dirección de tesis de colegas y en las discusiones a nivel global. Apenas sí, acá adentro. Entonces, ciertamente me parece que es importante tener en cuenta cómo vienen los vientos, cómo vienen las épocas,
cómo vienen los sesgos políticos y teóricos, y también creo que tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca. Porque si no, una posibilidad es que uno vaya a parar a como, y bueno, las cosas son así. Y yo no las puedo gobernar, no las puedo cambiar. Cual obviamente no está en tus palabras, pero digo que es un sesgo que podría llegar a ocurrir, ¿no? Por otra parte, es verdad que en el mundo hay realmente situaciones muy... Harry se va. No, te va a contestar. ¿El posgrado para qué nivel? Para una persona graduada, porque tenemos gente no solamente de antropología, tenemos gente de otras partes. Listo. Y lo que decía Harry de la formación de comunidad, bueno, cómo formamos comunidad, digamos, cómo seguimos formando comunidad, una comunidad que no discuta entre sí a través de autores norteños, que ese es uno de los ejes, ¿no? Es decir, cómo nosotros no discutimos entre nosotros, sino que discutimos a través de autores de allá. Entonces, la pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a discutir y a ser discutidos? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a aprender creando una comunidad de discusión? Y esto creo que es uno de los graves problemas que tenemos, porque acá no leemos a los colegas porque no vamos a entrar en discusión. Sea por cuestiones de quién me va a evaluar, sea porque tengo un tribunal de tesis tal, sea... la verdad que no discutimos casi nada. Entonces, bueno, una de las cosas que tienen los ingleses, los norteamericanos y los franceses es que discuten. Y los latinoamericanos somos los reyes del eufemismo. Bueno, y eso es parte de la comunidad, me parece, ¿no? Creo que tenemos que tratar, a mí me gustaría que armáramos una comunidad un poco más dinámica, porque si no es una comunidad que encuentra más bienestar en decir que el mundo está como está y que el país está como está. Y la verdad que, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos proyectar a hacer y qué es lo que nos entusiasma hacer? Porque discutir es entusiasmante también, ¿no? Lo de la autoetnografía, no puedo contestar la pregunta que me hiciste porque sería como meternos en una cuestión más metodológica, pero lo que sí yo diría es que la autoetnografía es algo que nosotros hacemos permanentemente, desde hace muchísimo tiempo, porque nosotros trabajamos en nuestra propia sociedad, cosa que a los gringos no les pasa. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar de autoetnografía, es la autoetnografía de la persona que ellos son en su propia sociedad, porque empiezan a mirarse, entre otras cosas, porque cada vez tienen más dificultad de hacer trabajo en otras partes. Entonces, de pronto todos estamos haciendo autoetnografía. Y entonces, es lo mismo que y además la otra cosa es lo que hacen los norteamericanos, que es una cosa, que es cómo hacen patente, la patente. Ellos crean patentes, patentan todo el tiempo, ¿no? La antropología, un estudio, una antropología situada. Situada, claro. Sí, situada en América Latina, la Gran 7, ¿no? O la antropología multisituada. Entonces, una persona, qué sé yo, Malinowski era un multisituado de la Gran 7 y no pidió permiso a Marcus para hacer el trabajo en todas las islas. Entonces, y claro, pero y de pronto fuimos todos afectados por Fabret Sadá y entramos a ser afectados, ahora somos todos situados, en algún momento también habitamos, y así sucesivamente.
Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo con esas palabras? Porque no tiene nada que ver con un concepto, eso es cualquier cosa. Digo, cualquier cosa. Eh, eh, disculpen, pero mi hija me hizo notar de mi intervención ayer a la radio universitaria de acá. Les quiero leer porque la verdad que es sensacional. Bueno, esto, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo con, eh, con esas palabras? ¿A qué, digamos, si no nos estamos afiliando? Estamos mostrando que nosotros conocemos, que nosotros leemos, que nosotros tenemos mundo, que leímos a Haraway, a Fabrizio Sadá y a Ingold. Ahí vamos, ¿no? Eh, eh, Rosana Guber, me pone mi hija, Rosana Guber, cuando una persona habla es evidente ver qué pasó o no por la universidad, dije yo ayer, o sea que es una marca haber pasado por la universidad. También Rosana Guber se fue raudamente al tacho. Se nota cómo pasé por la universidad. Dije que la Argentina y que el mundo se fueron raudamente al tacho. Bueno, eh, la cuestión bueno, este es el problema con la autoetnografía, que ahora todo el mundo es autoetnografía y además es decolonial, etcétera, 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 etcétera. Citando a indios que viven en Estados Unidos, de paso, ¿no? Entonces, el problema no es ir a vivir a Estados Unidos, el problema es que tu comunidad de discusión está en Estados Unidos. Este es el tema. Entonces, no está mal que esté en Estados Unidos, pero es esa comunidad de discusión. ¿Cuál es nuestra comunidad de discusión? En América Latina, en una parte de América del Sur. Quiero decir, los brasileros son realmente la punta, y se la supieron ganar, la punta de la antropología. A mi humilde modo de ver, a mi muy humilde modo de ver, tienen muy poca idea de lo que se hace en otras partes de América Latina. Y ellos lo que hacen es absorber, con mucha razón, absorber a los latinoamericanos, transformarlos en superantropólogos, con lecturas muy inteligentes, con producciones propias, pero sobre todo con lecturas muy inteligentes de los nordatlánticos, que es como yo digo, de donde viene la esfera de poder, ¿no? Pero bueno, es mi humilde visión. Realmente tienen muy poca idea de lo que se hace en América Latina. Y no porque no tengan acceso a los materiales, ni porque no puedan leer castellano, porque leen castellano mucho mejor que lo que nosotros leemos portugués. En cuanto a la cuestión del idioma, sí, el idioma afecta, incide, influye, modela, es cierto, la preeminencia del inglés, sí. Yo creo que esto muy actualizado por el tema del Internet. Y también de la hegemonía que ha cobrado la antropología norteamericana, en buena medida por la cuestión posmoderna, ¿no? Ahora, muchas de las cosas que plantean los posmodernos son absolutamente norteamericanas, porque es la carga del hombre blanco, ¿no? El hombre blanco y europeo, digamos, occidental. Pero los posmodernos también supieron plantear algunas cosas que en América Latina ya se habían planteado. Ahora, nadie salió a decir eso. ¿Qué hicimos? Adoptamos a los posmodernos. ¿Mm? Y, y además creo que toda esta cuestión de lo del inglés en este momento va a empezar a cambiar, porque, digo, ahora están todos los sistemas de traducción casi simultánea, con lo cual la pregunta es, ¿cuál va a ser el flujo? Peor, porque ahora nadie te va a poder decir que no lee, que no puede leer inglés, porque vas a tener todo traducido prácticamente al toque, ¿no? Nosotros cuando... Y la otra cosa es esta. Cuando yo decía lo del tiempo, lo de las épocas, digamos, las teorías no ranquean igual. Las publicaciones, digamos, el proyecto de la antropología en el año 84 no es el mismo que en el año 73 y en la Argentina. Y no es lo mismo que ahora.
Entonces, en el año 84, de lo que me parece que se trataba, por lo menos en Buenos Aires, era de instaurar una antropología social con fundamento. ¿Y con fundamento de dónde? Norte-atlántico, británica, una parte de la norteamericana, no la culturalista, y francesa, ¿no? Bourdieu, por ejemplo. Este era el proyecto, digamos, decir, bueno, etnología suficiente, vamos a pensar una antropología social con una buena base de la antropología social clásica, de la pesada, ¿no? Ahora, tenemos que seguir así por los siglos de los siglos, o sea, este es el proyecto eterno que nosotros tenemos. Entonces, la pregunta de, ¿nosotros tenemos que dar los autores clásicos? Y la pregunta, ¿cómo los damos a los autores clásicos? Interrogados desde dónde los autores clásicos, porque una de las cosas que no se lee en la etnografía, y que esto está superado, yo he dado la investigación de Esther Ermita, empezando por Poder Sobrenatural y Control Social, que es una tesis del año 64, y que habla de puro estructural funcionalista, y empieza hablando de Parsons. Está bien, no te digo, es un libro más bien corto, pero me perdonan un poco la vida, pero ¿qué es lo que yo hice el día anterior? Que ellos tengan que ponerse a leer esto. Les mostré todo el material de campo y todo el material de informe de Esther Ermite en su investigación. Entonces, dicen, ok, es esto, pero hay otras cosas. Gente que en su vida va a trabajar sobre cuestión indígena. Gente que en su vida se va a ir a México. ¿Oh? Cuando terminan todo el proceso, se acusan unos a otros de que uno tiene nahual oso y el otro tiene nahual tigre y el otro tiene nahual mono. ¿Cuándo hicieron eso? Cuando hicieron el ensamble de la teoría de la investigación, empezando por el final, con su trabajo final de doctorado, hasta el diario de campo. Entonces, realmente entendieron todo el proceso, ¿no? Y lo celebran acusándose y acusando a los profesores de distintos nahuales. ¿Eh? Nahual es una coesencia muy típica de Mesoamérica, del mesoamericanismo. Es tu coesencia, que es la que te protege y la que te defiende cuando soñás, cuando pasan todos los eventos sobrenaturales, y donde está, sobre todo, la brujería, el daño por brujería, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy contestando todo, Ángel, después seguimos hablando. ¿Cómo vamos a estudiar cosas nuestras si lo que hacemos es estudiar sistemáticamente cosas de otros países? En todo caso, yo diría, yo tengo que aprender a esos autores. La pregunta es entender cómo los leemos acá, cómo los podemos leer y cómo dialogan los distintos campos con esos autores. Pero no plaf, o sea, no aplicarle, sino cómo leerlos y cómo interrogarlos. O sea, que alguien me hable de las cárceles argentinas, no ahora, a través del panóptico de Foucault. A mí la verdad que me sorprende. Pues si hay algo que no funcionó en la Argentina, por lo menos hasta ahora veremos, pero hasta ahora, sí, claro, pero hasta ahora, el panóptico de Foucault, no way el panóptico de Foucault. No, señor. El panóptico de Foucault no funcionó. Entonces, yo lo tengo que citar a Foucault porque mi director me dice que tengo que citar a Foucault. Entonces, vos por lo menos pensalo, por lo menos hace algo ahí, ¿no? Porque también está la otra cosa, y es cómo somos instruidos para citar, no para citar, sino para citar.
Casi quiere hacer una cosa tipo parásito, ¿no? ¿Cómo terminamos citando? Que tenga que ver, que no tenga que ver, es lo mismo, porque en realidad lo importante es poner ese autor y citar. Entonces, la pregunta de cómo citamos. Que para quienes producimos, lo iremos viendo, lo estamos viendo, no lo sé. Esto de que no leen etnografía, bueno, no, yo creo que la gente puede leer etnografías siempre y cuando demuestres que leer una etnografía, primero que le enseñás y que además vas a construir esa etnografía con la gente y además le vas a mostrar para qué les sirve, ¿no? A mí me parece que esto es una, digamos, uno lo dice como que la gente, por ejemplo, los estudiantes, buscan resultados rápidos o cosas cortas, pero en realidad lo que están buscando es algo útil. Y creo que si uno aprende a mostrar que las etnografías son algo útil, entonces la gente va a leer etnografías. Pero bueno, puede ser que no sea así, no tenés por qué estar de acuerdo. Con respecto a los accidentes de tráfico, de tránsito, la verdad, vos sabés que hay, yo conocí tuve alumnos chilenos y colombianos que trabajan sobre el tema. Y esas prácticas de, bueno, de entrar a la página Ramo, bueno, digamos, claro, es empezar a hacer esa costumbre de empezar a buscar en la página Ramo, buscar en ALA o buscar en diferentes lugares. El punto es cuánto te lo van a valorar cuando no lo uses solamente para ilustrar temas, sino para discutir y para fundamentar investigaciones al latinoamericano. Porque el latinoamericano, en general, es el que vuela abajo. Es el que vuela abajo, o sea, vos estás investigando campo y es el tipo que te va a hablar de la realidad más cercana. Ahora, el concepto, los conceptos, ahí arriba están en el norte atlántico. Esto es una responsabilidad de los profesores, yo creo. Y creo que por ahora sigue siendo así, y por eso hay preeminencia del inglés. Yo creo que es eso. Y creo que eso no nos garantiza tener mayor interlocución en el mundo de la ciencia. No nos garantiza. Yo creo que es realmente a mí me da la impresión, puede ser que me equivoque, pues seguramente puede salir alguien que me diga, no, eso no es verdad, porque a mí me valoran. Sí es probable que a alguien lo valoren, pero yo creo que no les importamos un pito. Y creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos cuando ellos vienen a investigar acá y nos citan a nosotros como agradeciéndonos haberlos puesto, habernos ayudado, porque sí, en esta persona. Pero concepto de gente del sur, ni a palos, ni a palos. No aparece un concepto, porque ellos tienen muy medido el tema de la jerarquía de la cita. ¿No? Muy, muy medido. Sí, sí, está. Bueno. Ahí está.